imagínense, pues mantenga la calma y si fuera necesario evacuar el recinto en caso de necesitarlo. Las indicaciones es que salga rápidamente, pero sin correr y alejarse de las puertas de salida y no mover el vehículo hasta que así se lo indiquen. Son algunos de los consejos que da el 112 en una situación de alerta en una gran aglomeración de personas. Llegan las fiestas ya del Pilar y va a haber pues, muchos y variados actos multitudinarios. ¿Cómo se controlan estas situaciones con tanta gente, Enrique? ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Esto que dices es importante porque estamos a la vuelta de la esquina de los Pilares, va a haber muchos eventos. Ahora veremos imágenes de hace 2 años que a todos les recordarán una situación un poco compleja. Está con nosotros Eduardo Sánchez, responsable de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, a quien le preguntaremos ¿qué vamos a hacer este año? No nos respondas todavía, Eduardo. ¿Qué vamos a hacer este año en determinados espacios como el City, como la zona de la Expo, en la Plaza del Pilar, para que si hay una aglomeración se pueda controlar y no pase nada que se nos escape, que se nos vaya de las manos? Enseguida daremos respuesta a esa pregunta que plantea mi compañero Enrique, pero ahora queremos que vean esas imágenes, vamos a recordarlas, las nombraba Enrique. Corresponde a octubre del año 2022, un acto con drones al que acudió una gran multitud, sobre todo a la zona de los puentes de la ciudad. Y se produjeron pues entonces algunos problemas por el agobio que algunos vivieron con las fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina. Esa es la pregunta que vamos a tratar de dar respuesta: ¿cómo actuar en una gran aglomeración? Seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando de aglomeraciones, cómo hay que actuar, cómo no hay que actuar. Vamos a empezar ya. Eduardo, estamos a las puertas ya de las fiestas del Pilar y es uno de los momentos del año donde más eventos hay con más aglomeración. ¿Cómo se organiza? Pues se organiza prácticamente desde el día siguiente de acabar las fiestas del Pilar. Suele haber una reunión de coordinación con los diferentes servicios y fuerzas de seguridad del Estado y se establece pues qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, qué es lo que se puede mejorar y a partir de ese instante ya se empieza a planificar los siguientes pilares. Vamos a aclarar a la gente que está en casa cosas, Vanessa. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces, Eduardo, no nos dejan entrar por la calle Echegaray y Caballero cuando queremos acceder a la Plaza del Pilar? ¿Eso tiene un sentido? Sí, en 2019 se tomó la decisión de dejar la zona de Echegaray Caballero como la zona de esponjamiento en caso de que ocurriese algo en la Plaza del Pilar. Entonces eso implicaba que todas las actividades que se realizaban ahí en Echegaray Caballero tuvieran que desaparecer, food trucks, puestos de comida, aparcamiento de coches, circulación, y por eso mismo cuando comienza algún acto multitudinario se corta Echegaray y no se deja pasar a nadie. Y de hecho el acceso a la Plaza del Pilar se recomienda que sea por el otro lado para que la gente pueda salir por Echegaray Caballero entrando por el otro sitio. Eduardo, esto hay que sumar que también la Basílica del Pilar tiene entradas solamente que son entrada y ya las puertas posteriores solamente son de salida. Tampoco se puede hacer al contrario. Tiene la misma explicación. Efectivamente, el Pilar también se sumó a esta iniciativa y también tiene puertas de acceso que son las que dan a la Plaza del Pilar y puertas de salida que son las que dan a Echegaray Caballero. Vanessa, Eduardo, me voy a levantar. Venga. Un segundo para contaros 2 cositas en el pantallón que tenemos todas las tardes aquí en Conexión Aragón. En realidad son alguna más, pero vamos a hablar de las precauciones que se debe tener. Esto va dirigido ya a la gente que está en casa cuando acudimos a un evento multitudinario. Antes de la publicidad hablábamos de ese espectáculo de drones de 2022 que provocó algunos problemas, incluso algún ataque de ansiedad entre los asistentes. Bueno, pues tenemos que tener claro, como decía Eduardo, eso ya se encargan los responsables en estos eventos, de que tiene que haber siempre un punto de reunión exterior, una salida, una esponja, que decía, una manera de sacar a toda esa gente. Pues si en el Pilar ahora mismo podrían caber 45.000 personas, esas personas, si pasase algo, tienen que ir a algún lado y esas calles adyacentes tienen que estar liberadas. También, lo dirán luego dentro de un rato la policía local, hay que acudir en transporte público. Es muy importante porque si vamos aparcando vehículos alrededor del evento donde se acumula la gente, también es más complicado que se dejen esos espacios libres. Pasillos y accesos libres. Cuando vamos a acceder a un concierto, a algún evento, siempre la policía generalmente se encarga de dejar esas vías de salida y entrada. Nada, obviamente, de objetos peligrosos ni punzantes. Y atentos a esas alertas de alguna persona que pueda decir hay una bolsa sospechosa o aquí ha pasado algo, que puede cundir el pánico. Hay que intentar mantener la calma, localizadas las salidas, como hemos dicho, y en caso de algún altercado, antes de gritar o salir corriendo o arrastrar a la gente, si veis algún policía cerca, bombero, alguien de protección civil, sobre todo informar, Vanessa.
Vemos ahí qué es lo que se debe hacer, Eduardo, nos está explicando Enrique. Vosotros, para que nos centremos y nos situemos, tenéis un punto en el que estáis siempre reunidos, todos los que intervenís, justo ese puesto de mando donde se controla todo. ¿Podríamos llegar a pensar que la Plaza del Pilar es donde más gente se llega a reunir, o hay otro espacio que también, al que prestéis mucha atención? Sí, el espacio City y el recinto ferial es otro de los sitios donde se tiene especial cuidado en qué es lo que pueda ocurrir. Y de hecho en el recinto ferial pues hay una dotación de bomberos permanentemente, aparte de los compañeros de Policía Nacional, Policía Local, que tienen también sus dispositivos. Decía Eduardo antes de entrar a plató, Vanessa, que ellos temen más que, por ejemplo, una ofrenda de flores muy larga, porque este año va a ser sobredimensionada, o un día como el día 13, que también hay muchos eventos este año. Un concierto donde, bueno, la gente esté sobreexcitada, porque quizá, Eduardo, no se sabe cómo va a responder esa multitud, ¿no? Sí, ese es el miedo que solemos tener, ¿no? A ver, por llevarlo al extremo, no es lo mismo 45.000 militares en formación que 40.000 personas que están excitadas por el motivo del concierto y que se agolpan contra el escenario. Entonces ahí sí que tenemos un especial cuidado. Hay que decir que además es una herramienta más, que son los drones, porque cada vez os facilitan más información a la hora de controlar las masas y el número de personas. Sí, a ver, los drones es una herramienta que cada vez está más metida en la sociedad y que de hecho nos ayuda a poder hacer esos conteos. Hay aplicaciones que nos dan información sobre cuánta gente hay en un determinado lugar, si están muy concentradas o no, cuántas personas hay por metro cuadrado, y esta información a la hora de tomar decisiones desde el puesto de mando avanzado es fundamental a la hora de cortar una calle porque se ha saturado otra calle. Sí. Información que van recibiendo al detalle. La Policía Nacional es parte también visible en un tipo de situación de aglomeraciones. Hablamos ya con su portavoz, con Cristian Aventín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Preparados ya de cara a las fiestas del Pilar, el dispositivo en marcha? Sí, como bien decía el invitado que tenéis ahí hoy, pues es algo que se empieza a preparar cuando terminan las anteriores, y de hecho me consta que por parte de la superioridad este año lo han querido adelantar incluso más. O sea, es que hay que trabajar conforme vayamos viendo lo que se está haciendo este año para mejorar el que viene. Al fin y al cabo somos, entre otros, porque estamos hablando de más cuerpos, pero los garantes de esa seguridad ciudadana, de la gente que va a ir a ese concierto, a esa ofrenda o simplemente a pasear por el centro de la ciudad estos días, y tenemos que ser los garantes de su seguridad. Entonces tiene que estar todo bien preparado. Es un trabajo que lleva meses de antelación para que estos días salga todo como tiene que salir. Cristian, buenas tardes. Lo decía hace unos minutos Eduardo, al final es un trabajo conjunto. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo a nivel policial. Claro, si hay un altercado, una pelea dentro de una gran multitud, es muy complicado a nivel policial, y tú nos lo dirás, que una dotación de policía que está en el exterior entre esa multitud para detener esa acción. ¿Cómo se hace ahí? Bueno, tenemos que partir de la base de que la dotación policial que va a estar en ese evento es gente muy preparada. Como norma general, y sobre todo cuando hablamos de estos de grandísimas aglomeraciones y en recintos abiertos, o sea, pues sería mucho más fácil en un espacio cerrado en el que va a haber propia seguridad privada y además hay una serie de entradas y salidas ya establecidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Plaza del Pilar, es muy complicado, y los compañeros que van a estar ahí pues van a ser miembros de la unidad de intervención policial, preparados exclusivamente para hacer este tipo de orden público, que ellos van a saber trabajan en equipos que siempre es el mismo equipo, y que van a ser capaces de entrar, pues a lo mejor haciendo una forma de cuña y haciéndose un paso entre la multitud para llegar hasta el núcleo del problema. Lo que decimos siempre, lo mejor y lo que hacemos es intentar evitarlo. Entonces, para eso están los compañeros de las entradas, sobre todo policía local en este caso, están en los accesos a la plaza. Pues para la gente que creemos que va a causar esos tipos de problemas, pues evitar que al final pues se formen esas aglomeraciones, pero malas aglomeraciones, porque está muy bien ir a ver un concierto, pero no está bien que se meta en el centro un grupo que ha ido a provocar problemas. Pues entonces, para evitar ese tipo de disturbios, que luego son muy difíciles de solventar, es mejor prevenirlos. Cristian, y en situaciones de aglomeración de una gran cantidad de gente, ¿somos conscientes del peligro que corremos cuando vamos con niños pequeños o incluso niños en carrito? Es que si hacemos las cosas bien, y como decía ahora mismo el compañero que está allí, pues es algo que está muy preparado, muy elaborado, y no deberíamos de tener ningún problema. O sea, corremos un riesgo si no hay civismo, pero si todo fluye como debería de fluir, no hay ningún riesgo. Luego hay una serie de personas, pues como es mi caso particular, que cuando voy al centro
vas con otra mirada y vas mirando, pues eso, las salidas, dónde hay compañeros, dónde hay policía, dónde hay un cuerpo, dónde está el camión de bomberos por si pasa algo. Y la gente que pues va mirando al suelo y se dirige hasta el concierto, que es lo normal. Al final pues es algo que llevas dentro y que lo haces sin querer, pero lo normal no es eso. Entonces, pues eso, no debería de ser un problema el ir a un concierto o a una aglomeración con unos niños, debería ser todo lo contrario, es un día de ocio para disfrutarlo, pero siempre y cuando nos llevemos de la mano de ese civismo que es necesario. Pues Cristiana Bentín, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias. Decía Cristian Vanessa que va mirando, no sé si Eduardo también, en los pilares, tiene algún momento de asueto, va mirando dónde está... No. Eso es de formación profesional, es entras en un cine y mirar dónde están las salidas, si están los extintores, es de formación profesional. Dispositivo, decíamos, 450 entre bomberos y 70 voluntarios también. ¿Suficientes para unas fiestas del Pilar de tal tamaño, de tal calibre? A ver, lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, hacer las fiestas lo más seguro posible. Nunca es suficiente, siempre haría falta más, ¿no? Pero la seguridad absoluta tiene un coste infinito, por lo tanto lo que tenemos que hacer es estar lo más cerca posible de esa seguridad absoluta. Hablábamos de el control dentro, hablaba ahora Cristiana Bentín de Policía Nacional, dentro, qué pasa si hay una reyerta, una pelea, cómo se solventa este asunto, pero es que también en las aglomeraciones hay un control perimetral, además de bomberos, protección civil, también está obviamente la Policía Local de Zaragoza, que como decía Eduardo, todos ellos van a trabajar sin descanso los próximos pilares, todos los días ininterrumpidamente. Hemos hablado con su portavoz esta mañana, con Valentín Sánchez, y nos ha explicado lo importante que es el control de otras cosas. Por ejemplo, si vas a algún sitio, y lo hemos dicho ya, el coche en casa, porque estamos en una ciudad y hay que convivir con otros elementos. Escuche. No solo dentro, también hay que controlar la aglomeración desde fuera. La policía local marca un perímetro de seguridad. Tenemos que estar muy pendientes cuando vemos que hay muchas personas de cuáles son las zonas de entrada y las de salida. Se prevén normalmente unas zonas adecuadas para entrar, otras zonas adecuadas para salir y bueno, nosotros tenemos un despliegue muy amplio. Estamos hablando de eventos en una ciudad con otros componentes como coches, motocicletas, vehículos de movilidad personal. Tenemos que tener en cuenta que hay que convivir en muchos espacios, tanto esos usuarios vulnerables, conductores de VMPs, de bicicletas y los peatones, con otras corrientes circulatorias. Por lo tanto, tenemos que tener calma, tenemos que tener precaución y siempre, siempre mirar nuestro entorno. Se trata de dar mayor seguridad al ciudadano y contribuir a la seguridad vial, un trabajo policial, pero también de los zaragozanos y visitantes en estas próximas fiestas del Pilar. En celebraciones, en fiestas, cuando preveamos que vamos a ingerir bebidas alcohólicas, vamos a hacerlo con tranquilidad, vamos a hacerlo con felicidad. Nos olvidamos y utilizamos el transporte público. Contribuimos siempre con ello a la seguridad vial. Tomen nota porque está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues hemos tomado nota de todos esos consejos y hablábamos también que muchas veces están esas pantallas, ¿verdad?, que indican por dónde hay que salir, dónde hay que actuar y cuál es el número de personas que hay en la Plaza del Pilar. Sí, de hecho este año como novedad el Ayuntamiento, Cultura en concreto, va a instalar unas pantallas que nos van a dar esa información de si hay mucha aglomeración, poco en Plaza del Pilar, de cara a que si tú recibes que hay muchísima gente, a lo mejor vas con niños y decides ir a otra zona en lugar de ir a la Plaza del Pilar. Lógicamente después del Pilar testaremos si esas pantallas han sido útiles, hay que poner más o qué es lo que hay que hacer. Vamos a hablar en unos minutos con una responsable de la empresa de seguridad, Eduardo, con el tema del conteo. Lo decía yo antes en el pantallón, se ha abierto un poco el rango de conteo para este año en Pilares. El año pasado era un tope de 42.000, creo que ya son 3.000 más, ¿no? Sí. Sí, se ha subido a 45 para tener una cifra más real a lo que pueda ocurrir, sobre todo porque desde el puesto de mando avanzado, conforme nos vamos acercando a esa cifra, hay que ir tomando decisiones. Entonces nos dimos cuenta años atrás que el primer aviso que teníamos en 36.000, el Pilar todavía era capaz de recibir más gente, siempre contando que pensamos en 36.000 personas estándar sin estar sobreexcitados que comentábamos. Entonces eso se aproxima un poquito más a lo que es la realidad.
Este fin de semana, este año, quería decir, todos los actos prácticamente concluyen en un mismo fin de semana. El día de la ofrenda es el día 12, el día 13 domingo, sí. Intenso por delante, frutos, rosario de cristal, fuegos artificiales. Más intenso el día 13 a la hora de organización. Sí, en la agenda de todos los que estamos implicados en la seguridad de la ciudad de Zaragoza, en las fiestas del Pilar, está marcado el día 13 como un día que habrá que tener especial cuidado. Da igual la hora, Eduardo, si es de noche o es de día, ¿hay más preocupación nocturna o da lo mismo porque el protocolo está establecido y ya está? A ver, el que no haya visibilidad siempre es un hecho negativo, ¿no? En no poder ver desde lejos qué es lo que está ocurriendo. Entonces digamos que sí, que es la noche y la época en las horas del día en las que más preocupación tenemos. Bueno, pues son muchas y variadas las técnicas de control de las masas humanas. Una de ellas la lleva utilizando, como les venimos contando, el Ayuntamiento de Zaragoza varios años en la Plaza del Pilar. Es el conteo de personas, saber cuántas hay en cada momento, además de drones de vigilancia y otros medios aéreos. Hablamos ahora mismo ya con Salvador Llinares, responsable de una empresa de seguridad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes de nuevo. ¿Cómo funcionan? Estamos hablando, por ejemplo, del conteo de personas. ¿Cómo funcionan? Bueno, depende, hay varios sistemas. Todo depende, en este caso, de la cantidad de aforo que esté autorizado. Y el personal que se encarga de ese conteo siempre son los porteros de admisión, que están regulados en este caso, por el decreto de la Comunidad Autonómica de Aragón, por el decreto 143/2018, que es el que se encarga de estipular a partir de qué aforo está obligatoriamente el control de dicho aforo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si hay un aforo pequeño, pues hay muchas aplicaciones en las que el mismo portero de admisión suele llevar un control de la gente que hay dentro a través de ese aplicativo y la gente que está fuera. Por eso siempre discriminamos la entrada y la salida. Siempre se entra por una parte y se sale por la otra para que ese control del aforo y ese conteo que realizan las aplicaciones sea exacto. En el caso de grandes masas, como puede ser las fiestas del Pilar, lo que se hace es que con la misma pulsera que se entrega al asistente es un dispositivo electrónico. Por suerte la tecnología nos permite cada vez mayores adelantos, con lo cual el sistema en todo momento está controlando cuánta gente hay en el interior, la que ha salido y la que está entrando. Como bien decía el responsable de emergencias, luego ese sistema te permite que tú puedas decirle a partir de qué aforo te lanza un aviso, porque si estás muy cerca del aforo máximo y las colas que estás gestionando son superiores a lo que vas a permitir entrar, puedes generar un problema en dichas colas de orden público, porque la gente se puede alterar, puede generar conflictos, incluso pues alguna pelea o algún otro acto que nos pueda implicar a la participación de todo el mundo que está ahí. Salvador, buenas tardes. Esto que estás contando, la aplicación de las nuevas tecnologías en el caso de aglomeraciones de personas, hace pensar una cosa. Antes, ¿cómo se hacía esto? Porque el riesgo era más que evidente después de lo que Eduardo está contando en plató y tú nos estás contando también desde casa. Bueno, pues la verdad es que antes se seguía un conteo manual prácticamente. Es decir, en vez de utilizar las aplicaciones, ¿qué es lo que se utilizaba? Pues contadores manuales, con un aparatito, con el clic, ibas dándole y teníamos un portero de admisión en la entrada. Cuando digo un portero, pueden ser 3, 4, de manera obligatoria es un portero de admisión por cada carril de acceso al evento. Entonces, tú tenías un portero por cada carril de acceso, él iba contando y tenías otro portero en la salida que también iba contando. ¿Cómo se hacía? Pues el responsable del evento tenía que estar pendiente en todo momento de saber cuántos habían entrado por una parte y cuántos habían salido, y se hacía el conteo manual. Ahí intentabas tener un margen mucho más amplio para que no te sobredimensionase el aforo del interior, y esa era la forma de trabajar a mano. Bueno, pues Salvador Llinares, muchísimas gracias por atendernos. Vemos que, pues que ha evolucionado y que actualmente está todas esas aplicaciones que tanto les sirven a ustedes y al resto también. Gracias. A ustedes siempre. Buenas tardes. Eduardo, después de oír a Salvador, a la Policía Local, Nacional, un consejo para las próximas fiestas, sobre todo en eventos multitudinarios, ahora que nos están escuchando los zaragozanos desde casa y aragoneses.
Pues que la gente, lógicamente, que disfrute de las fiestas del Pilar, que para eso está trabajando la corporación, es hacer unas fiestas lo más atractivas posibles, pero que vayan siempre pensando, me ha gustado la idea que has comentado, de que la gente vea dónde están las salidas de emergencia, para en caso de que ocurra algo poder ir en esa dirección, que hagan caso a las indicaciones que hagan las fuerzas de seguridad, las indicaciones que aparezcan en esos paneles que se van a implementar este año. Yo creo que si se tiene un poco de cabeza a la hora de divertirte, yo creo que sería suficiente. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, Eduardo, en la medida de lo posible, que disfrutes también de las fiestas. Seguro que nos vemos algún día de estos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a ti, Enrique, por esos ti, datos. Vanessa. Luego te veo en un instante.